Antes de comenzar este video, queremos pedirles una disculpa por el tiempo que hemos estado ausentes. La razón de eso es que nos hemos estado reubicando y no hemos podido encontrar un espacio en el cual podamos seguir con este proyecto. Pero estaremos haciendo lo posible por seguir subiendo videos periódicamente. Y a continuación vamos a presentar la receta de la hojaldra de nuez. Los ingredientes son 175 gramos de mantequilla o margarina, como ustedes prefieran, 50 gramos de manteca vegetal o hasta 75, acá tengo 75, es opcional, 6 huevos, de 5 a 6 gramos de sal, una pizca de colorante amarillo, 300 gramos de azúcar y la nuez. Acá tengo 50 gramos de nuez picada, pero esto es opcional, dependiendo de ustedes. La cantidad que le quieran agregar está bien. Y la levadura, esta también es levadura fresca. En este momento está haciendo más frío del común, así que vamos a echarle 40 gramos. Lo regular son 35, 40, 45, máximo 50, pero dependiendo del clima y de su localidad. También aparte de esto vamos a necesitar 2 tapas de esencia de nuez. A ver, ahí va una tapa, 2 tapas de esencia de nuez, y vamos a necesitar leche. La leche puede ser una cantidad menor. Yo acá tengo 200 mililitros, pero también depende de la harina, de la fuerza que tenga, e incluso de donde nosotros vivamos, la humedad. Entonces de preferencia vamos a utilizar los 200, pero fíjense en la consistencia de cómo queda nuestra masa. Le voy a ir agregando, le voy a poner unos 150 mililitros en este momento, y los otros 50 se los voy a ir agregando poco a poco. Incluso si le hiciera falta, pues nosotros le vamos a agregar un poco más. A ver, ahí va. No hay una cantidad exacta de esto, incluso a pesar de que utilizamos la misma marca de harina, pues a veces chupa más líquido. Entonces pues no hay como que una receta exacta, pero lo que sí hay es la consistencia. Solamente fíjense en la consistencia. Y bien, esto lo vamos a mezclar, lo vamos a revolver por unos 6 o 7 minutos y les vamos a mostrar el resultado final. Aquí se siente que le está haciendo un poco de falta más leche. Se siente porque está un poco dura la masa. Se está sintiendo como si fuera una pasta, así que tiene que quedar como masa. Ahí va, otro poquito más. La leche que le estoy agregando es a temperatura ambiente. Las cantidades en tazas de esta receta se las vamos a dejar en la descripción. Para que las personas que manejen esta cantidad de tazas puedan también hacer esta receta en su casa. Y a ver, a final de cuentas, vamos a terminar agregando lo último. Y ya vamos a ver cómo nos va a quedar. Y en caso de que requiriera otro poco más, le vamos a echar. Pero parece que ya quedó perfecta.
Y ahí está. Quedó con las cantidades perfectas con lo que le pusimos. Esta es la consistencia que tiene que quedar, que tiene que tener nuestra masa. A ver si la pueden observar. Listo la leche. Es un poco suave, no es pastosa. Y la vamos a dejar reposar de 2 a 3 horas, dependiendo de dónde vivamos nosotros y la temperatura que haga en ese momento. Han transcurrido alrededor de 3 horas desde que dejamos reposando nuestra masa, desde que revolvimos. Y pues esta masa ya se siente lista para empezar a darle la forma. Como es una masa más fina, solamente se siente con un poco de aire, se siente más blandita. Vamos a necesitar alrededor de unos 200 gramos de harina para trabajarla. Y vamos a hacer unas hojaldras chicas, o al menos lo que nosotros consideramos aquí una hojaldra chica, que es de 150 gramos por mancuerna. Salen unas 18 o 20 piezas con este kilo de harina. Lo recomendable es dejar una tercera parte de nuestra masa para lo demás. Me voy a quedar pesando y les muestro cuántas piezas salieron. Bien, aquí ya tengo 9 mancuernas que vamos a partir a la mitad, lo que va a ser equivalente a unas 18 piezas. Ahorita les voy a mostrar cómo hacerle. Las vamos a ir acomodando en nuestras charolas. La charola debe de estar previamente engrasada. Pueden utilizar manteca vegetal o mantequilla o manteca de cerdo si gustan. Eso ya es opcional de cada persona. Las vamos a aplastar. Esta receta es un poco más fina que la que ya habíamos compartido anteriormente de la hojaldra tradicional. Esperamos que esta sea de su agrado, al igual que la otra. Bien, pues ya tenemos aquí nuestras bolitas de masa. La mancuerna completa, les recuerdo, la partimos a la mitad y la mitad de cada mancuerna va a ser equivalente a una hojaldra. Entonces vamos a dejar mitad y mitad. Vamos a hacer 9 como se hacen aquí con ajonjolí y 9 con mantequilla y azúcar. Ahora vamos a aplastarlas. Que quede un poco gordito de acá del centro. Ahí se le ven las nueces. Y ahora con el pedazo de masa que reservamos, vamos a formar las canillas. Estas son muy fáciles de hacer. Solo se le hace así y se van colocando. He notado que a algunos de mis alumnos no les sale muy bien la canilla. A ver, veo. Es cuestión de alargarle un poco y enterrarle los dedos hacia abajo, hacia atrás solamente. Y ya. Es muy sencillo. Y eso es todo. Le pueden poner las que ustedes gusten. Pueden ser 2, pueden ser 3. Como ustedes quieran. Y hay que trabajar con un poco de harina para que no se peguen en la mesa y no se deshagan.
Aquí ya están nuestras hojaldras. Es la mitad de lo que hemos preparado en este video. Son 9 piezas. De todas maneras, si salen más, les voy a comentar cuántas piezas nos quedaron en total. Las vamos a dejar reposando otro poco más hasta que esponjen un poco y ya las vamos a untar. En caso de que las queramos hacer con mantequilla y azúcar, las vamos a dejar así, no les vamos a hacer nada más que hornearlas y esperar a que crezcan más. Entonces ahí las dejamos un rato y volvemos. Pasaron alrededor de 2 horas desde que elaboramos nuestras hojaldras. Estas son las que vamos a ponerles ajonjolí. En total salieron 19 piezas y esta pequeña. A esta le puse 3 canillas para no desperdiciar la masa. Y estas las vamos a dejar así. Estas son para mantequilla y azúcar. Así que para estas vamos a batir un huevo, tanto la clara como la yema. Y las vamos a barnizar. Le podemos dar 1, 2 o hasta 3 untadas, las que ustedes gusten. Por ejemplo, a estas que les vamos a dar 2 untadas. Ahorita se le va a dar una y vamos a esperar unos 5 o 10 minutos hasta que se seque el huevo, la primera capa, y luego ya le vamos a echar el ajonjolí. Ya transcurrieron los 10 minutos, ya secó el huevo, y ahora vamos a darle la segunda untada. Y ahora sí el ajonjolí, procurando que cubra toda la superficie y no concentrando solo en un lugar, sino en todo. En unos 20 o 30 minutos más ya estarán listas para hornear. De todas maneras, fíjense en la apariencia que tiene, ya que en algunos lugares por la temperatura cambia mucho el tiempo, así que el tiempo que crean ustedes necesario, utilícenlo. Incluso en lugares muy fríos se pueden dejar toda la noche, o esto es lo que a veces nosotros hacemos aquí y no le pasa nada. Así que en unos 20, 30 minutos más ya estaremos horneando. $20 minutos pasaron, 25 desde que le dimos la segunda untada a nuestras hojaldras, y ya podemos empezar a precalentar el horno. La temperatura son 180 grados centígrados por unos 10 o 15 minutos y ya las vamos a meter. El tiempo puede tardar de 10 a 20 minutos, 25, dependiendo del horno de cada persona. Y se pueden ver, ya esponjaron y ya están listas. Como siempre, les vamos a mostrar el resultado final. Aquí tenemos nuestras hojaldras. Aquí en el horno están esponjando más todavía. Las vamos a dejar ahí por unos 10, 15 minutos, 20, dependiendo del horno, a 180 grados centígrados, y ya les mostramos el resultado final. De este lado están las otras, las que no llevan nada de ajonjolí ni huevo. Bueno, ya después les vamos a mostrar cómo nos quedaron. Ya tenemos nuestras hojaldras listas. Este es el resultado final. Ahí se pueden apreciar. Estas son las de ajonjolí. Y acá tenemos las otras, las de mantequilla. Estas las podemos hacer de diferente forma. Podemos esperar a que se enfríen y con una brocha le vamos untando la mantequilla. O también, ahorita que estén algo calientes, vamos a untarles mantequilla. Observen cómo se derrite.
Ahí se nota. Y ya solamente las vamos a echar en el azúcar, las vamos a bañar en azúcar. Y ya quedaron. Antes de despedirnos, les compartimos aquí el trabajo de este video. Lo que hicimos con este kilo de harina. 19 hojaldras de nuez. Esta es la que sacamos con 3 canillas. Esta es la pequeña. Esperamos que esta receta sea de su agrado. Y les damos las gracias a todos. Ya estamos por llegar a los 10.000 suscriptores. Y este canal no sería lo que es gracias a su apoyo. Así que les agradecemos infinitamente su apoyo, su ayuda. Y cualquier cosa, estamos aquí para servirles. Con todo gusto respondemos cualquier duda que tengan. Así que nos estamos viendo en un próximo video, que esperamos sea pronto.